Súper. Ya, chiquillos. Esperando que se encuentren súper bien, hoy día nos toca ver el género dramático. Como siempre, recordamos las normas que tenemos. Dentro de lo posible, prendan su cámara. Para participar, levanten la mano, utilicen mucho el chat y siempre den su máximo porque nosotros estamos aquí para apoyarlos en este proceso. Entonces, para partir el día de hoy, tenemos una escala de Halloween. Así que cuéntenme cómo se sienten en esta escala el día de hoy que tuvimos que confeccionar porque no habían escalas de Halloween. Ahí, ahora sí. Siete y 10. El 6 supongo que es feliz. ¿No hay ninguno con calor? No, no hay ninguno con calor. 7 salen. El 7 me gusta mucho, de hecho. Concuerdo con Sofía. Antonia también 7. El 11 también me parece una buena descripción. En realidad no se me ocurrió incluir uno que tuviese calor. Lo vamos a dejar anotado para la próxima. Parece que dentro de todo el 7 es el que más nos escribe, ¿eh? Como relajado diría yo que está. Pero bueno, veamos qué podemos ver entonces en esta clase de género dramático, pero vamos a partir con el género lírico, que nos quedó un pedacito de ayer. Vamos a partir entonces recordando las figuras literarias. Ayer alcanzamos a ver esta, pero no está de más recordarlo. Vimos la comparación que nos dice que relaciona dos ideas mediante el nexo común. La metáfora que nos dice que sustituye una idea por otra en virtud de la semejanza que tienen. También puede indicar identificación de un elemento con otro. También vimos la sinestesia, que nos dice que se relacionan elementos que pertenecen a percepciones sensoriales diferentes. Por ejemplo, te oigo con los ojos. Es decir, que estamos relacionando un sentido con una sensación que no le corresponde. Luego tenemos la antítesis, que es una contraposición de ideas, pero que no genera incoherencia. También tenemos la hipérbole, que es una exageración que puede ser para aumentar o disminuir la idea que estamos planteando. La ironía, que es una figura en realidad bastante conocida, en que se afirma o sugiere lo contrario de lo que se piensa, pero dejando ver nuestro pensamiento verdadero. Y finalmente, en esta lámina tenemos la personificación, que es cuando damos características humanas a aquello que naturalmente no posee. Luego tenemos el sinécdoque, que es la sustitución de un término por otro con el que mantiene una relación de contigüidad semántica. De inclusión, uno de los términos es de mayor o menor extensión que el otro o forma parte del conjunto. Entonces, en el sinécdoque tenemos varias formas. Por ejemplo, tenemos la parte por todo. Y nuestro ejemplo es pidió la mano de su novia. Es decir, que estamos intercambiando la petición de matrimonio por la imagen o el concepto de la mano. También tenemos el género por la especie, donde nos dice miente el común de los mortales, es decir, que estamos sustituyendo mortales por hombres. También tenemos materia por objeto, que es desenvainó el acero. En este caso, el acero hace referencia a una espada. Tenemos también la sustitución todo por parte, que dice jugó en el estadio, y en realidad no es que haya jugado en el estadio, sino que estamos diciendo que jugó en la cancha del estadio. Tenemos singular por plural también, que nos dice el ejemplo, el alemán es constante, por los alemanes son constantes, es decir, que los alemanes como conjunto son constantes. Tenemos abstracto por concreto, donde nos dicen la juventud canta, porque en realidad nos quieren decir que los jóvenes cantan. También tenemos sentido amplio por sentido restringido. Los trabajadores levantaron el muro. O
en este caso nos está haciendo referencia a que los obreros edificaron este muro. Plural por singular, donde nos dicen, Chile es la tierra de los Nerudas y de las Mistrales, es decir, que nos está haciendo referencia a que todos o un conjunto de poetas son Nerudas y Mistrales, que sería nuestro singular. Y finalmente tenemos especie por el género. Y acá nos dan como ejemplo, danos el pan nuestro de cada día, es decir, que está sustituyendo el pan por todo el alimento. Lo importante del sinécdoque es que estamos sustituyendo ya sea algo particular por una generalidad o una generalidad por algo particular. Lo demás uno lo adquiere con la práctica, a medida que va leyendo ejemplos. Pero la parte importante de esta figura es entonces que tenemos una sustitución de algo pequeño por algo grande o algo más grande por algo pequeño. La aliteración, por su parte, es una repetición de la misma letra o sílaba para lograr una vinculación entre la sonoridad y el referente. Entonces tenemos como ejemplo infame turba de nocturnas aves. Lo que hace acá el autor es repetir el mismo sonido para vincular las ideas y que a nosotros se nos quede como más grabado lo que estamos leyendo. Esta es una figura súper común dentro de los poemas porque lo que a nosotros se nos queda es como la rima. Entonces, si usamos la aliteración, estamos consiguiendo que a nuestro lector se le quede el sonido de lo que está leyendo. Por otro lado, tenemos la onomatopeya, que consiste en que los componentes fónicos de una palabra imitan, sugieren o reproducen la realidad significada por ella. Acá tenemos el clásico ejemplo de el tic-tac del reloj, que en realidad no es, o bueno, sí es el sonido que hace, pero nosotros lo llevamos a la escritura. Como suena, nosotros lo escribimos. También tenemos el epíteto, que es la utilización de adjetivos explicativos que manifiestan cualidades inherentes al sustantivo, por lo tanto, refuerzan su cualidad. Acá, lo que hace el epíteto es volver a hacer notar lo obvio. Por ejemplo, acá nos dicen la hierba verde. Nosotros ya sabemos que la hierba es verde. No hay necesidad de decir que es verde. Pero lo que hace entonces es volver a remarcarnos la cualidad de la que hace referencia. Por otro lado, tenemos la anáfora, que es una figura de repetición en la cual se reitera una palabra o frase al comienzo de las oraciones o versos. ¿Por qué fue desterrada la azucena? ¿Por qué la alondra se quedó sin vuelo? Acá lo mismo, es una repetición, pero la repetición es al inicio de los versos y en general es la misma oración o palabra la que se repite al inicio de todo o la extensión de este texto. Veamos, chicos, no sé si tienen alguna duda con alguna de las figuras que acabamos de ver. La más como complicada es el sinécdoque, porque tiene muchas variaciones. Pero no se preocupen, vamos a ver ejemplos y vamos a notar que en realidad no es tan difícil como parece. Si tienen alguna pregunta, la escriben en el chat y me devuelvo. Entonces, finalmente, tenemos el pleonasmo, que consiste en la utilización estética de la redundancia. Es decir, que ocurre también como fenómeno del habla real, considerado como defecto cuando no es conscientemente enfático. Acá es que lo que hace el autor es redundar en lo que está diciendo. Por ejemplo, y a veces tiende a no tener sentido cuando uno lo lee. En nuestro ejemplo nos dicen, pues la muerte te daré porque no sepas que sé que sabes flaquezas mías. Si se fijan, no es necesario ni suena muy bien que diga no sepas que sé que sabes, pero es esta figura literaria que finalmente lo que hace es redundar. El hiperbatón también, por otro lado, consiste en la alteración o ruptura del orden lógico, gramatical de las palabras de la oración para destacar determinados elementos frente a los demás. Este hiperbatón es cuando uno, o hiperbatón, es cuando uno desordena la oración como para que suene más bonito o a veces suena raro. Pero en esencia lo que hace es desordenar el orden lógico de lo que uno conoce. Por ejemplo, para no llorar recuerdo, lluvia tu mensaje. En realidad sería, para no llorar, recuerdo tu mensaje. O otra, u otro orden que nos suene más lógico. Pero acá lo que hace es desordenar para que suene, como ya dije anteriormente, como más bonito. Todo aquello que suene raro cuando uno lo lee, probablemente es un hiperbatón. Y finalmente, tenemos la perífrasis.
o circunlocación, que consiste en aludir a una realidad, no con un término preciso, sino con una frase. Es un rodeo de palabras. Por ejemplo, el techo del mundo, haciendo referencia a la cumbre del Everest. No es necesario que digamos el techo del mundo, podríamos decir la cumbre del Everest. Pero acá la perífrasis lo que hace es embellecer el mensaje y nos alude a la realidad con un término que es distinto a lo que podríamos decir como más fácilmente. Esta es la última figura literaria que tenemos y como siempre tenemos... bueno, y ahora vamos a ver las estrategias de lectura. El ejercicio queda para después de esto. Si tienen alguna duda, chicos, Antonio dice, cuando vean el hiperbatón piensen en Yoda. Exacto, Yoda habla mucho con hiperbatón. Siempre todo lo que dice está como desordenado y uno dice así como, ¿qué onda? ¿Por qué no habla como bien, entre comillas? Y es eso. Lo que hace es desordenar la idea y suena como súper, no sé, como profundo lo que dice, pero es solo un desorden. Ya, entonces veamos ahora las estrategias de lectura para el género lírico. Entonces, primeramente, tenemos que recordar que todo poema es una manifestación de la subjetividad del emisor. Como conversábamos ayer, lo que hace el emisor es mostrarnos su yo interior a través de los textos líricos. Entonces, tenemos que determinar qué emoción o sentimiento intenta expresar. Como les decía ayer, acá es importante que nosotros leamos y digamos, está, no sé, triste o expresa amor o expresa, no sé, desesperanza. Es súper importante que identificamos o que identifiquemos qué es lo que nos quiere transmitir o qué emoción nos quiere transmitir mediante el texto. También tenemos que leer considerando que el lenguaje utilizado será eminentemente connotativo y por lo tanto su sentido no es necesariamente literal. Acá es lo que veíamos en las diapositivas anteriores, son figuras retóricas. No es que uno lo lea y sobre todo las metáforas, no es que el autor se refiera a lo que está hablando como precisamente, sino que le está dando otro sentido, es decir, está dándole un sentido connotativo a lo que nos dice, y por eso tenemos que descubrir qué es lo que realmente nos quiere decir con lo que nos está diciendo. También recordar que el sentido de cada expresión, de cada verso y de cada figura literaria guardará relación con el sentido global del poema, y nunca propondrá un significado incoherente con el contexto. Es decir, que dentro del género lírico, aunque parezca que estas figuras literarias de repente son tan raras y uno dice así como, pero ¿qué onda? ¿Por qué dice esto? Todo guarda relación con el propósito central del texto y va a apuntar siempre al objetivo que es expresar lo que el emisor nos quiere decir desde su interioridad. Ahora sí, pasamos con, sí, los ejercicios. Ya que vimos las figuras literarias, si tienen alguna duda, planteenla ahora porque vamos a ver que acá nos dan una serie de frases y tenemos que entonces escribir en la columna de al lado a qué número corresponde esta figura literaria. Veamos la primera. La primera nos dice, sembró en la tierra una alfombra de verde césped. ¿A qué figura literaria corresponderá esta frase? Que de hecho la acabamos de ver. Dentro de las alternativas tenemos entonces aliteración, pleonasmo, comparación, hipérbole, hiperbatón, perífrasis, sinécdoque. Recuerden que el sinécdoque es cuando sustituyo general particular o particular por lo general. La metáfora, la personificación, la anáfora, que es cuando repito al inicio, la antítesis, que es cuando repito pero no es incoherente, el epíteto, la ironía, la onomatopeya y la sinestesia, que es cuando le atribuyo a un sentido que no le corresponde una sensación diferente. Entonces, volviendo a nuestra frase, sembró en la tierra una alfombra de verde césped. ¿Qué figura literaria creen que hay dentro de esa afirmación? Vamos a ver esto por acá. Johnny dice 6. Una perífrasis. ¿Ya? ¿Qué otra figura literaria creen que podría estar ahí?
La clave está en donde dice verde césped. Devolvámonos a ver qué era la perífrasis. La perífrasis es, más adelante, personificación, ironía, hipérbole. Perífrasis consiste en aludir a una realidad, no con un término, sino que, es decir, que no es preciso, sino con una frase, un rodeo de palabras. Entonces, cuando nos dicen verde césped, ¿será que es un rodeo de palabras o corresponderá a otra figura? ¿Qué creen ustedes? Me equivoqué. Sería entonces una sinestesia, dice Luis. La sinestesia nos dice que relacionamos elementos que pertenecen a percepciones sensoriales diferentes o que consiste en atribuir una sensación a un sentido que no le corresponde. Cuando decimos verde césped, ¿será que es una sinestesia? F. Casi. Recuerden, la sinestesia es cuando atribuye a un sentido que no le corresponde una sensación que percibo. Por el lado positivo, sabemos que no es ni sinestesia, ni... a ver, ¿cuál era el número 6? Ni perífrasis. Catalina dice que es un epíteto. El número 12. Y efectivamente, Catalina, lo que tenemos acá es un epíteto, porque lo que hace es recalcar una cualidad que nosotros ya sabemos desde antes. Todos sabemos que el césped es verde. No tiene para qué decir que el césped es verde nuevamente. Entonces, vamos a anotar aquí que nos corresponde el número 12. Súper. La Cata entonces la chuntó. Es un epíteto. Veamos la siguiente. Seré tu amigo por días, años y años. Seré tu hermano heredero de la misma sangre. ¿Qué figura literaria tendríamos acá? En este caso, la clave está en leer la primera parte de cada una de las frases. Seré tu amigo y seré tu hermano. Si se fijan, serían dos versos diferentes en que estamos repitiendo la misma palabra al inicio. ¿Qué figura literaria nos da una idea de repetición al inicio? La Cata dice que anáfora. Sí, la anáfora nos repite al inicio de la oración la misma frase o concepto. Super Cata, es una anáfora. Vamos a anotarlo acá. Ya, veamos la tercera. Tus ojos son dos faroles incandescentes. ¿A qué figura literaria corresponderá esta frase? Que lo que está haciendo es decirnos con palabras lindas una descripción de los ojos de esta persona aludida. ¿Qué figura literaria nos dice lo mismo, pero de una forma más bonita? Vamos a tachar estas acá. Tenemos el 10. No, por este. Tenemos el 10 y el 12. Luis dice personificación. Tus ojos son dos faroles incandescentes.
¿Estaremos personificando a los ojos cuando decimos que son dos faroles incandescentes? Cata dice el 8, una metáfora. ¿Hay alguna otra opinión? Porque la Cata se está llevando aquí todas. Efectivamente es una metáfora, Cata. Súper. Lo que hace esta figura o esta frase es decirnos de otra forma más bella cómo son los ojos de esta persona. No puede ser una personificación porque no está atribuyendo características humanas a los ojos, sino que simplemente nos está diciendo cómo son. Vamos acá. 8. Entonces. Y este. Ya. Veamos entonces la cuarta. Esta a mí me costó. En este sitio besé con pasión tus labios por primera vez. ¿Qué figura literaria será esta frase? Yo en esta personalmente tuve una duda, porque pensé que era otra. Pero si leemos con atención, notamos que en realidad, es que si se los digo, les voy a soplar la respuesta. Pero si la leemos con atención, vamos a notar qué es lo que sucede en esta oración. ¿Cuál creen ustedes entonces que sería la cuarta afirmación? Cata dice aliteración. Aliteración es el número 1. Veamos qué nos dicen de las aliteraciones, que ahora los números marcados no me di cuenta. Ya. La aliteración nos dice, creo que me la salté. A ver. Sí, aliteración. Repetición de la misma letra o sílaba para lograr una vinculación entre la sonoridad y el referente. ¿Estará queriendo hacer notar la misma letra o sílaba quien escribe en esta oración? ¿O estará buscando otro propósito? Volvamos a el ejercicio. La frase es la cuarta. En este sitio besé con pasión tus labios por primera vez. ¿Tiene sentido lo que estamos leyendo como a como nosotros acostumbramos a hablar o leer? ¿Sería una frase que uno pudiese encontrarse a diario en alguna parte? O más bien, ¿las personas tienden a hablar así? ¿O suena algo raro en esta oración? ¿O de frente la saltamos y vemos cuál queda al final? También es una opción. Saltémonos esta y veamos cuál nos queda al final. Veamos esta.
descubrí la luz y salí de la odiada oscuridad. ¿A qué figura literaria hará referencia esta oración? Alberto dice antítesis. Antítesis sería el número 11. ¿Hay alguien que crea que es otra figura o nos quedamos con la antítesis? Porque efectivamente lo que tenemos acá es una antítesis. Si se fijan, descubrir, Luis, no, no, nada de miedo. La idea es que participen y que entre todos nos podamos ir corrigiendo y veamos cómo podemos identificar las distintas figuras. Así que participen. Como les decía, esta es una antítesis, porque descubrir la luz no es, no es incoherente si decimos que salimos de la odiada oscuridad. No hay una contradicción. Aunque la luz y la oscuridad sean elementos que se contraponen, no hay una contradicción ni una incoherencia en lo que estamos diciendo. Por lo tanto, esta sí es una antítesis, que sería el número 11. Súper. Veamos la siguiente. Dice, la brisa acaricia tu cabello. ¿Qué figura literaria tendremos en la afirmación? La brisa acaricia tu cabello. Yo creo que en esta oración la clave está en esto. ¿Será que la brisa puede acariciar algo? ¿Tiene la brisa la cualidad o la capacidad de acariciar? Exacto, Luis. Lo que tenemos acá es una personificación, porque la brisa, sabemos, no tiene la cualidad de acariciar, sino que le estamos atribuyendo una característica humana a la brisa. La personificación entonces es el número 9. Vamos con la siguiente. La siguiente nos dice, yo mismo te vi ayer en la plaza. ¿Qué figura literaria tendremos en esta afirmación? O en esta frase, mejor dicho. Yo mismo te vi ayer en la plaza. Acá es importante que notemos yo y... No, ¿por qué? A ver, no quiero dibujar esta cosa. Ah, ya, muy bien. En fin, el yo y el te vi nos da la pista para saber qué figura literaria tenemos en esta frase. Y acá nos vamos a devolver a las figuras porque a mí esta también me costó. Si volvemos, acá, Cata, sí, muy bien, es un pleonasmo. Yo justo me estaba devolviendo a la diapositiva. Porque nos dice que el pleonasmo consiste en la utilización estética de la redundancia. Y acá la frase nos dice, segundo, yo mismo te vi ayer. No es necesario que diga yo mismo si va a decir te vi. ¿Se fijan? Super Cata. Lo que tenemos acá es un pleonasmo, que sería la
número 2. Vamos con la siguiente. La siguiente nos dice, tengo varios Nerudas en mi biblioteca. ¿A qué querrá hacer referencia esta frase de tener varios Nerudas en una biblioteca? ¿Es posible tener varios Nerudas en una biblioteca? Me refiero a Neruda como una persona. Antonia Sarabia dice sinécdoque. Sinécdoque es el número 7. Efectivamente, lo que estamos haciendo acá es sustituir la idea de tener varios libros o varios poemas de Neruda en una biblioteca por la oración de tener varios Nerudas. No es que tengamos a los Nerudas, sino que estamos cambiando su obra por el autor. Super chiques. Acá entonces tenemos un pleonasmo, que es el número... No, mentira. Tenemos un sinécdoque, no un pleonasmo. Me quedé pegada en la anterior. Vamos con la siguiente. Aplicaste tu gran sabiduría y condujiste a la empresa a la quiebra. ¿Qué figura literaria tendremos en esta afirmación? Luis, ironía. Cata, ironía. Exacto. La ironía es la figura que más fácil se nos hace reconocer porque uno en general se topa con muchas ironías en el día a día. Y claro, no es como correcto decir que era muy sabio y por eso llevó a la empresa a la quiebra. Esa frase lo mató. Exacto. Pero tenemos entonces aquí una ironía, que es el número 13. Veamos entonces la siguiente. Corrompo el ruido retumbante en rugidos. ¿Qué figura literaria tendremos aquí? Chuta. ¿Qué pasó? Ahora sí. Antonia dice onomatopeya. Recuerden que la onomatopeya es cuando nosotros pasamos un sonido de algo a la escritura. Ah, no me equivoqué, olvídalo. Exacto. Lo que pasa acá no es que tengamos una onomatopeya, porque no estamos pasando el sonido de algo a palabras, sino que estamos haciendo o estamos repitiendo varias veces el mismo sonido, que es la R. Corrompo el ruido retumbante en rugidos. Me confundí, estaba pensando en otra. No te preocupes, la idea es que lleguemos entre todos a cuál es nuestra figura literaria en estas afirmaciones. Pero a propósito de onomatopeya, a ver, Cata, aliteración. La aliteración es el número 1. ¿Hay alguien que piense que es otra figura que no sea la aliteración? Porque efectivamente lo que tenemos en esta es una aliteración. La aliteración entonces es la figura donde lo que hacemos es repetir los sonidos para lograr este sentido como de musicalidad dentro de los poemas. Si se fijan, el sonido de la R fuerte se repite en casi cada una de las palabras que tenemos aquí. Súper, Cata, es una aliteración, el número 1. Veamos la siguiente. Jaimito vio la luz del mundo en la clínica Cumbres. ¿Qué figura literaria tendremos acá? ¿Será necesario decir que Jaimito ve la luz del mundo en un lugar determinado? ¿O podríamos decirlo de una forma más simple? Dentro de las posibles respuestas nos queda la comparación, que es donde usamos el nexo como, la hipérbole, que es cuando exageramos una idea, el hiperbatón, que, sí Luis, estamos en Jaimito, el hiperbatón, que es cuando desordenamos. Luis dice perífrasis, el número 6. Efectivamente, lo que tenemos en esta oración es una perífrasis. Vamos a anotar aquí al tiro el número 6 y nos vamos a devolver a la figura literaria para que veamos entonces por qué sería una perífrasis.
si nos fijamos acá, la perífrasis nos dice, consiste en aludir a una realidad no con un término preciso, sino con una frase, o un rodeo de palabras. Entonces, claro, no es necesario que nos digan que Jaimito vio la luz del mundo en la clínica Cumbres. Nos podrían decir simplemente que Jaimito nació en la clínica Cumbres y con eso bastaría. Super, Luis. Veamos la que sigue. Los niños corrían al escuchar el talán talán de la campana. Ahora, Antonia, es tu momento. Alberto y Luis, exacto. Es una onomatopeya. Acá lo que estamos haciendo es llevar a palabras el sonido que hace la campana, que sería entonces el número 14. Súper, chicas. Veamos la que sigue. Tu perfume celeste fue una dulce melodía para mis ansias de ti. ¿Qué figura retórica o literaria tendremos en esta afirmación? Luis, sinestesia por 2. ¿Hay alguien? Ah, Antonia también dice que es una sinestesia. Exacto, chicos. Chiques. Lo que tenemos acá es una sinestesia, porque el perfume es algo que nosotros percibimos con el sentido del olfato, pero dice que es una dulce melodía o que lo estamos percibiendo con el oído. Por lo tanto, estamos atribuyendo una sensación a un sentido que no le corresponde. Súper. Entonces la sinestesia es el número 15. Veamos la que sigue. El atleta quedó muerto después de 2 horas de carrera. ¿Qué figura tendremos en esta afirmación? Antonia y Luis dicen hipérbole. Exacto. No es que el atleta haya muerto después de la carrera, sino que quedó tan cansado que podemos decir que quedó muerto, pero estamos exagerando el hecho de que el atleta entonces quedó muy cansado. La hipérbole es el número 4. Veamos la última. Se pasea como león enjaulado. ¿A qué figura literaria corresponderá que se pasea como león enjaulado? Antonio y Luis dicen comparación. Exacto. Acá tenemos el nexo como para aludir a el paseo de esta persona como un león enjaulado. Súper. Por lo tanto, si esta es comparación, la final la que nos queda era hiperbatón. Exacto, Antonio. Esta frase, si nosotros la leemos, en este sitio besé con pasión tus labios por primera vez. No es, yo creo que la clave para saber que algo es un hiperbatón es que uno lo lee y uno piensa, la gente no habla así. Y no, en esta frase la gente no habla así, está súper desordenado, como que no es a lo que uno acostumbra. Pero entonces llenamos este cuadro que tenía todas nuestras figuras retóricas, súper chicas. Veamos entonces qué es lo que tenemos para continuar con nuestra clase. Ahora sí, entonces tenemos el género dramático. Vamos a partir viendo el género dramático. Si a alguien le quedó alguna duda con el ejercicio de las figuras literarias, me avisa y lo resolvemos al final de la clase. Veamos entonces el género dramático. Dentro del género dramático tenemos algunas características que nos van a permitir notar cuando un texto pertenece a este género. Primeramente entonces tenemos la virtualidad teatral. La virtualidad teatral es una de las características esenciales de toda obra dramática. Es que posee virtualidad teatral o que tiene la posibilidad de servir directamente para ser representada ante un público. Entonces, ¿qué pasa acá? El género dramático, su fin último es ser representado en un teatro, y a este fin último o a esta posibilidad de ser representada en un teatro se le llama virtualidad teatral. Es decir, que puede ser representada ante un público sobre un escenario convirtiéndose en obra de teatro en una cosa distinta a aquello que leemos en un texto. Recuerden que una obra de teatro no es lo mismo que leer un texto del género dramático. Nosotros sabemos que tanto la representación como el texto corresponden a la misma figura, pero en la práctica no son lo mismo.
Veamos entonces cuál es nuestra segunda característica. Nuestra segunda característica es el lenguaje dramático. El lenguaje dramático entonces hace referencia a que el mundo se representa directamente ante el lector o el espectador, en el caso de que esté en el teatro. Y esto se hace a través de las diversas formas del discurso de los personajes, que pueden ser diálogo, monólogo, soliloquio y aparte. Esto es lo que conversábamos el día de ayer, cuando nos preguntaban qué tipo de texto era, y alguien por ahí dijo tragedia, y llegamos a la conclusión que no podía ser una tragedia porque no estaba escrito en lenguaje dramático, que es cuando nos dicen, no sé, Fer, 2 puntos, y aparece el texto. A esto hace alusión el lenguaje dramático. Ahora, veamos las diversas formas del discurso dentro del género dramático. Por un lado tenemos el diálogo, que es lo que nosotros tendemos a asociar con este género, que es un intercambio de mensajes de 2 o más personajes alternando los papeles del emisor y el receptor, y se presenta a través de los parlamentos de los personajes o voces dramáticas. Entonces, lo que acá nos hace referencia al texto es a lo que conversábamos el día de ayer. Aparece el nombre del personaje, 2 puntos, y qué es lo que dice este personaje. Veamos entonces el monólogo, que también lo vimos en el texto del día de ayer. Forma discursiva que permite al personaje, estando solo en el escenario, plantear dudas acerca de las decisiones o compromisos que va a tomar en su debate interno. Entonces, es la expresión del pensamiento y sentimientos sin esperar una respuesta. Esto es súper importante. En el monólogo, el personaje lo que hace es exteriorizar qué es lo que siente, pero él no espera una respuesta. Porque lo que hace es rememorar acontecimientos y descubrir su mundo interior. Por lo tanto, en el monólogo, reitero, lo que hace el personaje es mostrarnos su mundo interior, pero sin esperar una respuesta. Veamos entonces el soliloquio. El soliloquio es una forma discursiva en que el personaje habla en voz alta, estando solo, refiriéndose no a sí mismo, sino más bien al acontecer. Y acá nos dicen que también tenemos presencia de un auditorio no necesariamente identificable y supone la presencia de un interlocutor. Entonces, en el soliloquio, lo que hace el personaje es hablar en voz alta y supone que alguien lo está escuchando. Simplemente es eso, a diferencia del monólogo, en que el personaje nos expresa su mundo interior, pero no espera una respuesta. En el soliloquio sí se asume que hay alguien escuchando lo que se está diciendo. Finalmente tenemos el aparte, que es una forma discursiva en que el personaje habla en voz alta, suponiendo que los otros personajes presentes en la escena no lo escuchan, estableciendo además una cierta complicidad con el personaje, con otro personaje o con el público. Esto de la parte se ve harto en las obras de teatro, que en general de repente sale un personaje y como que le habla al público y dice así como, ah, espero que no me oigan o no sé qué, y se establece como esta relación de complicidad entre el actor en este caso y el público. Por lo tanto, en el aparte lo que hace es, reitero, hablar en voz alta, suponiendo que los demás no le están tomando atención o que no son capaces de oírlo. Estas son las 4 formas del lenguaje dramático. No sé si les queda alguna duda, si se confunden algunas de las 4 formas que describimos. Si tienen alguna consulta, la escriben y la solucionamos. Pasemos al hablante dramático básico. El hablante dramático entonces es el emisor ficticio de la obra dramática y que en términos generales dispone de un contexto para que los personajes dialoguen entre sí. Específicamente, el hablante dramático se preocupa de varias cosas que vamos a ver a continuación. Lo importante del hablante dramático es que este es el ente que crea el autor para darnos a conocer el contexto en que los personajes están dialogando. Es un ente ficticio, que no es lo mismo que el autor de la obra. Veamos entonces qué hace el hablante dramático. El hablante dramático entonces nos muestra las acotaciones, que es la palabra del emisor ficticio. En el texto se reconoce por estar escrita entre paréntesis, letra cursiva o negrita. El receptor de ella suele ser el director que pone en escena la obra, o a veces también está destinado al actor y hasta al lector, para que sepamos bien y logremos imaginar qué es lo que está sucediendo. Las acotaciones entonces son este típico texto entre paréntesis que nos dicen así como, no sé, gritó, o dijo desesperanzado, o dijo con tristeza. Lo que hacen para nosotros al momento de leer es explicarnos o darnos características para que nosotros logremos imaginar de mejor forma qué es lo que está sucediendo. Si lo llevamos al plano de la actuación, lo que hacen las acotaciones es dar las directrices o mostrar a los actores y al director cómo se deben llevar a cabo las acciones que nos está mostrando.
Luego nos dicen que la organización de la multiplicidad de voces dramáticas también es quehacer de este emisor ficticio. Los parlamentos de los personajes, que son en definitiva los que nos dan a conocer las acciones del mundo dramático. Entonces, organizar a las voces dentro del texto también es algo que debe hacer este emisor ficticio, para entonces poder darnos a conocer las acciones de este mundo dramático. También nos dicen que toda la información escrita que estructura la obra, la información estructurante, lo que permite saber sobre su división externa, los personajes que participan, entre otros. Entonces lo que hace este emisor ficticio es, por un lado, mostrarnos las acotaciones, que son el entre paréntesis, para que logremos distinguir bien e imaginarnos de mejor forma qué es lo que está pasando. Luego también nos muestra la organización de la multiplicidad de las voces dramáticas, es decir, que nos ordena a los personajes para que tengan una secuencia lógica, y también nos muestra toda la información escrita que estructura a la obra y que nos permite conocer la división externa. Si tienen alguna consulta, hable ahora o calle para siempre. No. Si les queda alguna duda, chiques, me escriben. Lo volvemos a repetir de ser necesario. Veamos la estructura interna de la obra dramática, que sería la acción y el conflicto. Entonces, nos dicen que la acción de este texto dramático es todos y cada uno de los hechos ocurridos, el conflicto. No, de nuevo, la acción son todos los hechos que suceden en este texto. Y el conflicto existe cuando por medio de la acción hay una tensión u oposición que se produce entre los personajes y que cuando estos en el transcurso de la acción encuentran un obstáculo ante los objetivos que persiguen. Igual que en los otros tipos de texto que hemos visto, el conflicto es como este punto de mayor tensión que finalmente hace o lo que busca es obstaculizar el objetivo perseguido por uno de los personajes. Y la acción, por su parte, entonces, son todos los hechos. Acción, todos los hechos, y conflicto es aquello que por medio de la acción tensiona el quehacer de los personajes. Veamos entonces las partes del conflicto. Dentro de las partes del conflicto tenemos la presentación, que esto ya lo vimos hace un par de clases atrás, donde conocemos las fuerzas en conflicto y los motivos que tienen estas fuerzas. En el drama, la presentación se distingue porque se presenta el protagonista, entrega su propósito, se presenta el antagonista, también el propósito del antagonista, y se encuentran estas fuerzas opositoras. Entonces, para un drama, podemos reconocer que la presentación está cuando nos dicen el protagonista y qué es lo que busca, el antagonista y qué es lo que busca, y además hacen este encuentro de las fuerzas opositoras. Luego tenemos el desarrollo del conflicto, que es una situación intermedia. Se presenta la lucha por conseguir el objetivo. En el drama, entonces, son situaciones de tensión y distensión que provocan interés y que llevan al clímax. En el drama lo que tenemos es que se empiezan a dar situaciones que van conduciendo hasta este punto de mayor tensión dentro de la obra dramática. Y finalmente entonces tenemos el desenlace, que es la situación final o la resolución del conflicto. En el drama eliminamos el obstáculo, obtenemos el objeto de deseo y triunfa una de las dos fuerzas opositoras. Una de las dos fuerzas que supone. Entonces, ¿cómo distinguimos las partes del conflicto? La presentación es protagonista y propósito, antagonista y propósito, oposición de las dos fuerzas. El desarrollo es cuando se empiezan a dar acciones que nos llevan a este punto más alto de tensión. Y finalmente el desenlace es cuando eliminamos el obstáculo, uno de los dos gana y se obtiene este objeto de deseo. Veamos la estructura externa. Lo que vimos anteriormente es la estructura interna. Ahora vámonos hacia afuera de la obra dramática. Veamos. Tenemos los elementos internos que vimos anteriormente, la acción y conflicto, se organizan formalmente a través de las unidades claramente diferenciadas que constituyen la estructura externa. Entonces, tenemos la estructura interna que está acá, y la estructura externa es todo lo que envuelve a estos elementos internos. Veamos entonces. Tenemos el acto, que se define como cada una de las unidades mayores en que se divide la forma externa de un drama. La división en actos entonces se relaciona con la disposición que se desea dar a la forma interior. Es decir, que
la división que hagamos en actos de nuestra obra dramática responde a la forma que le queramos dar. Es decir, que finalmente es el autor quien decide en cuántas partes divide su obra para darle eh, la forma o la característica que él estime conveniente. En general, tenemos tres actos que provienen de las partes que Aristóteles distingue en la tragedia, como nos dicen acá, que es principio, medio y fin, y que corresponden a la disposición de la forma interior en exposición, desarrollo y desenlace del conflicto dramático. O sea que Aristóteles nos propone en la tragedia esta división en tres actos, porque la exposición corresponde a el principio de la obra, luego el desarrollo, la exposición del conflicto es el principio de la obra, el desarrollo del conflicto entonces sería el medio y el desenlace del conflicto dramático estaría en el final. Pero también tenemos otra división tradicional en que dividimos al drama en 5 actos y que esta se basa en la distinción de 5 partes inherentes a la acción dramática, que sería la exposición, intensificación, culminación, declinación y desenlace, que es como este gráfico que veíamos hace un par de clases atrás, donde lo que hace la tensión dentro de la narración es subir hasta un punto y luego de a poco ir bajando hasta que ya todo llega como a la situación esperada. Y también es importante recalcar que cuando se pasa de un acto al otro, vamos aumentando la tensión de este conflicto. Finalmente, tenemos que la obra teatral, el término, o en la obra teatral, el término y el inicio de un acto se expresa por la acción de subir y bajar el telón. Cuando se cierra el telón, lo que hacen es hacer un corte entre los actos. Y claro, que es esta cortina que separa el escenario del espectador. Por lo tanto, síntesis. Los actos son las unidades mayores que el autor ordena como él estime pertinente para darle la forma que a él le guste, o que a él, sí, claro que a él le guste, a su texto. Puede ser en tres, para que corresponda a exposición, desarrollo y desenlace del conflicto, o puede ser en cinco, para que sea exposición, intensificación, culminación, declinación y desenlace de este mismo conflicto. Recordar que entonces la separación entre los actos en la obra teatral está medida por la apertura y el cierre del telón. Veamos entonces el cuadro, que es la división de la obra dramática en su forma externa. Se relaciona con la ambientación física, los cambios de escenografía en la puesta en escena, que nos indican los distintos cuadros. Entonces, los cuadros para la obra teatral son la escenografía. Los cuadros también vienen descritos en el texto como cuando nos dicen en un país muy muy lejano, no sé, habían árboles, césped, flores y muchos colores, ese sería entonces nuestro cuadro. Es más fácil de distinguir en la obra teatral porque en general se cambia de escenografía. La escena, por otra parte, es un fragmento del drama cuyo principio y fin están determinados por la entrada o salida de los personajes. El cambio de escena se nota cuando dice, entra Pepito, tiene su parlamento, sale Pepito. Ahí ya hubo cambio de escena, al entrar Pepito y al salir Pepito. Ese cambio de personajes o entrada y salida de personajes nos marca el cambio de la escena. Entonces, cuando la escena coincide con la entrada y salida de personajes agentes en el conflicto, coincide también con unidades de la acción interna. Entonces, tenemos el cuadro, que es la escenografía o la ambientación física, y la escena, que su cambio está marcado por la entrada y salida de personajes. Ya, no sé si hasta acá tienen alguna duda con alguna de las cosas que les comenté. Si tienen alguna duda, me escriben ahora y lo solucionamos. Si no queda ninguna duda, también coméntenme y seguimos avanzando con las estrategias de lectura entonces del género dramático. ¿No hay dudas? ¿O quedó algo poco claro? Porque si quedó poco claro, lo repetimos. Supongamos que no. ¿Cómo que supongamos que no? Cuéntenme qué duda tienen y la resolvemos, porque después de esto ya pasamos a las estrategias de lectura. Así que cuéntenme ahora mismo qué es lo que no quedó claro. ¿Estamos claros?
Supongamos que estamos claros entonces. Si tienen alguna consulta, la escriben y la solucionamos entonces después de las estrategias de lectura. Ya, veamos aquí las estrategias de lectura entonces. Las estrategias de lectura. Podemos reconocer entonces fácilmente la obra dramática, por lo que comentábamos ayer, que hay presencia de diálogo y eventualmente lenguaje de acotaciones. Entonces, al leer, tenemos que recordar que la obra dramática desarrolla la acción mediante los parlamentos de los personajes. Por lo tanto, en la obra dramática, a diferencia de un texto narrativo, lo que nos va contando qué es lo que va sucediendo son los parlamentos de los personajes. También tenemos que intentar identificar el propósito de cada personaje. Esto puede darnos información valiosa para determinar el conflicto. O sea que a medida que vamos leyendo las acciones y parlamentos de cada personaje, tenemos que ir pensando qué es lo que está persiguiendo este personaje dentro del conflicto. Y con esto mismo también podemos determinar, valga la redundancia, el conflicto de la obra dramática. También tenemos que, a partir de la lectura de los parlamentos y lo descrito en las acotaciones, tenemos que visualizar la escena para reforzar la comprensión del leído. O sea que acá nos recomiendan que nosotros vayamos imaginando qué es lo que estamos leyendo, para que nos hagamos una idea clara y podamos, comillas, visualizar. Entonces, síntesis. Podemos reconocer la obra porque tiene diálogos. Son estos diálogos los que nos cuentan la acción o nos cuentan los hechos. Tenemos que reconocer en estos diálogos el propósito de los personajes para saber el conflicto y finalmente tenemos que tratar de imaginarnos todo esto que nos están contando para que podamos reforzar lo que hemos leído. Entonces, para finalizar esta clase, tenemos ejercicios. Veamos, si aquí queda alguna duda, me cuentan. Lo que vamos a hacer entonces es completar los enunciados con la palabra del recuadro y tenemos que tener claro que en este caso algunas se repiten. Entonces tenemos energía, tensión, desarrollo, 4 fases, desenlace ascendente, que no es el ascendente zodiacal, eliminación, clímax, crisis, antagonista, descendente, agente, fuerzas oponen, tensión, protagonista contraria, final y tensión. Veamos. Entonces, la primera afirmación nos dice, la acción dramática corresponde a un proceso de, en términos de planteamiento, pugna de fuerzas y resultado o desenlace. ¿Qué palabra corresponde poner aquí? Para que esta frase tenga entonces sentido. Para elegir qué término completa de buena forma esta oración, pongamos ojo entonces a, denme un segundo, donde dice planteamiento, pugna de fuerzas y desenlace. Y que entonces esto es un proceso. Por lo tanto, ¿qué sería la acción dramática en relación a ser un proceso? ¿O qué creen ustedes que podría ser? ¿Qué concepto iría en este espacio? Luis dice tensión. La acción dramática corresponde a un proceso de tensión en términos de planteamiento, pugna de fuerzas y resultado o desenlace. Johnny dice desarrollo. Exacto. Como bien dice Johnny, el término que acá completa la oración es desarrollo, porque la acción dramática lo que hace es desarrollar el proceso narrativo mediante el planteamiento, pugna de fuerzas y resultado o desenlace. Acá lo que nos muestran entonces son las distintas partes de una obra dramática. Por lo tanto, el término que aquí corresponde es desarrollo. Súper. Veamos la segunda. Se distingue una acción
aquella parte que abarca desde el comienzo hasta el clímax, y otra, aquella que se extiende entre el clímax y el fin. ¿Qué conceptos entonces nos completarían de buena forma esta oración? ¿Qué creen ustedes que tendríamos que poner aquí? Se distingue una acción, que es aquella parte que abarca desde el comienzo hasta el clímax, y otra, que sería aquella que se extiende entre el clímax y el fin. Para esta pregunta, lo que hay que hacer es recordar el gráfico. ¿Se acuerdan? Que subía y después bajaba. Por lo tanto, exacto, Luis. El primer concepto es ascendente. Vamos a anotar. Ascendente. Exacto. Entonces el concepto que falta acá abajo es descendente. Súper. Entonces se distingue una acción que en el gráfico es ascendente, aquella parte que abarca desde el comienzo hasta el clímax, que es el punto de mayor tensión, y luego otra descendente, que va hacia abajo, aquella que se extiende entre el clímax, que es el punto más alto, y el fin. Genial. Entonces, vamos con la tercera. El conflicto se define como una entre las fuerzas que estas fuerzas son portadas por y llevan a una, aquí tenemos 4 conceptos. ¿Qué 4 conceptos entonces nos completarían de buena forma esta oración? Vamos a borrar ascendente y descendente. No, ese no era. Este. Aquí, spoiler, Luis hace un rato dijo uno de los conceptos que rellena esta oración. Tensión, oponen, y nos faltan 2. Claro, súper. El primer concepto sería entonces tensión. Tensión. Porque el conflicto se define como una tensión entre las fuerzas. El segundo, Luis dice que sería oponen. Exacto, entre las fuerzas que se oponen. Estas fuerzas son portadas por, Luis dice, agentes. Súper, agentes. Y llevan a una. Johnny dice, ¿el final puede ser crisis? Uy, aquí. Yo le pregunto a usted, ¿el final puede ser crisis? ¿Qué creen ustedes? ¿Podría ser crisis? Recuerden que Luis dice, es crisis como dice Johnny. Sí, es crisis, de hecho. Súper chiquillo. Porque lo que hace entonces esta oposición de fuerzas, otra vez nos vamos a dirigir al gráfico que no sé si se vaya a ver, pero lo vamos a dibujar. Lo que hace este conflicto es, a ver, no encuentro aquí, este. El conflicto es así. Parte acá en el inicio, luego nos lleva a este punto que es el punto más alto, el clímax, que sería en este caso la crisis, y luego desciende para solucionar esta crisis. Súper. Veamos entonces la cuarta, para que terminemos con esta. La presentación del conflicto consta de, que sería la entrega del, su propósito, la mostración del, y por último, el encuentro de las dos. Vemos que conceptos entonces nos rellenan esta oración. Aquí tenemos
Johnny dice 4 fases. Exacto. La presentación del conflicto consta de 4 fases. 4 fases. ¿Qué serían? La entrega del, su propósito, la mostración del, y por último, el encuentro de las dos. Luis dice, protagonista. Exacto. Lo que hace la presentación del conflicto es, como dijimos anteriormente, mostrarnos al protagonista y su propósito, el antagonista y su propósito, y el encuentro de estas dos fuerzas. Por lo tanto, la palabra que va acá es protagonista. La mostración del antagonista, súper. Y por último, el encuentro de las dos. Johnny dice, podría ser clímax. Luis dice y clímax. Antonio dice fuerzas. Luis, rayos. Sí, Antonio. La última es fuerzas. Súper. Entonces, fuerza. Leí mal. XP. Sí. La palabra que nos completaba entonces este ejercicio es fuerzas. Súper chiques. Nos pasamos en 2 minutos entonces con este ejercicio. Así que con esto finalizamos la clase. Espero que les vaya súper bien en lo que queda de semana. Cuídense mucho, estudien y hagan el ensayo. Paso a recordar, aunque mandamos un correo, que la próxima semana tenemos la revisión del ensayo. Así que traten de hacerlo el fin de semana para que podamos revisar de súper buena forma y nos traigan todas sus dudas para que vayamos solucionando. Ya, chiquillas, estamos, que les vaya súper bien.